Hola, buenos días. Pues sí, voy a hablar de la digitalización de las fichas de trabajo, pero de digitalización, si esperabais que os contara algo, no os voy a contar mucho, porque es una parte previa al trabajo que nos llega a la biblioteca. Me gusta empezar las presentaciones con esta imagen, Welcome, we are open. Es cierto, estamos preparados y estamos ansiosos de que nuestros investigadores nos traigan sus trabajos, sus datos de investigación, sus publicaciones a nuestros repositorios, tanto el de publicaciones como el de datos de investigación. Y es una llamada que les queremos hacer y vosotros que sois los intermediarios, pues para que seáis conscientes de todo ello. ¿Qué es lo que voy a contaros ahora a lo largo de la presentación? Bueno, pues voy a hablaros de datos de investigación, Digital Humanities. Os voy a describir el fichero de la historia de la lengua de Ramón Menéndez Pidal en la medida de lo posible, porque tengo escasos conocimientos sobre el tema, lo que es la filología, Ramón Menéndez Pidal y todo eso. Y luego la metodología de trabajo que hemos empleado en el repositorio. De eso sí que me voy a explayar un poquito más y creo que es la parte que quizás más nos interese, ¿no? Es la parte técnica de lo que nos ha tocado afrontar. Todos los investigadores trabajan con datos, pero lo que cada dato significa para un investigador depende de la disciplina, ¿no? Mientras en ciencias sociales y en humanidades, pues quizás estamos hablando de datos primarios o de textos, pues para un investigador de ciencias sociales pues le interesan las encuestas, las estadísticas, ¿no? Y para un investigador de ciencias, que es lo que tenemos en imagen nosotros cada vez que hablamos de datos, este investigador de ciencias con los resultados de sus experimentos, esos son los datos, ¿no?, que nos llaman más la atención. Sin embargo, no tenemos que olvidar que los datos pueden ser de muchas características, pueden ser cualitativos, cuantitativos, formatos impresos, digitales, se pueden recolectar, pueden crearse, pero lo más importante de todo es que hay que cuidarlos y hay que validarlos y para que se puedan reutilizar y replicar en un futuro, para que la investigación avance. La ciencia se basa en construir, reutilizar y criticar esa parte del conocimiento que se ha publicado, y los científicos necesitan datos de investigación para poder realizar sus trabajos, pero datos de investigación en abierto, y un dato de investigación en abierto es aquel que no tiene límites, ni límites legales ni límites tecnológicos, que lo podemos coger, descargar, reutilizar, copiar, usarlo para un nuevo estudio nuestro, y eso es lo que se trata en realidad con la ciencia abierta y con los datos de investigación en abierto. Y bueno, me ha encantado esta imagen, la de humanidades digitales, ¿no? Es un mundo casi nuevo, ¿no? Las humanidades digitales se han revolucionado con la llegada de las tecnologías de la información y la comunicación. Antes parece que estaban limitadas al mundo impreso y ahora hay una apertura. Ainara nos acaba de hacer una presentación, ¿no?, de unas formas de la lengua, ¿no? O sea, hay proyectos y hay un mundo más allá del mundo de las ciencias propiamente dichas. ¿Qué son las humanidades digitales? Bueno, no me voy a extender mucho porque ya reconozco que es un poquito rollo. Os he añadido ahí 2 enlaces de 2 manifiestos a favor de las Digital Humanities. Uno es del DATCamp de París y el otro es de la UCLA. Y también, bueno, pues os he incluido un poco las referencias y 2 partes interesantes, ¿no? Lo que os decía, que las Digital Humanities es algo ya que es una convergencia de conocimientos, es una interoperabilidad de disciplinas, va más allá del mundo impreso y no hay que perder nunca de vista las herramientas digitales que se aplican a la metodología, a la técnica, a todo. Del DATCamp, en las guidelines que propone hay un apartado que os he destacado porque me parece interesante, ¿no? Ellos dicen, llamamos a los datos de investigación y a los metadatos, los cuales deben ser documentados para que se puedan ser interoperables y tanto conceptualmente como técnicamente. Y Galina Isabel definió las humanidades digitales como un término que engloba este nuevo campo interdisciplinario que busca entender el impacto y la relación de las tecnologías de cómputo en el quehacer de los investigadores de humanidades.
A grandes rasgos, los objetivos de las humanidades digitales son crear bases de datos con recursos digitales relevantes para las humanidades, que esto incluye la captura, estructuración, documentación, preservación y diseminación de los datos, desarrollar metodologías que permitan generar nuevos elementos derivados de esos datos y generar investigación y conocimiento para incrementar nuestra comprensión de las humanidades. Vuelvo a incidir sobre el tema, en este caso es sobre un trabajo de Romero y Sánchez que citan el manifiesto de Presnes y otros autores del año 2009, ¿no? Y algunas de las características que subrayan como definitorias de las humanidades digitales son la interdisciplinariedad, la transdisciplinariedad y la multidisciplinariedad. La apertura, el openness, en sus múltiples extensiones, fuentes abiertas, recursos abiertos, licencias abiertas. Hay que superar el mundo del copyright y la propiedad intelectual, hay que promover las licencias Creative Commons. Tenemos que redefinir las comunidades de investigación y sus límites, establecer un reequilibrio entre las relaciones entre maestros y discípulos y un compromiso e impacto social. Está claro, o para mí, entiendo, que el fondo de Ramón Menéndez Pidal quedaría englobado dentro de las humanidades digitales. Es un proyecto de Digital Humanities. Y os he presentado una serie de fotos que han sido tomadas por Inés Fernández Ordóñez, la investigadora principal del proyecto. Es una profesora y investigadora de la Universidad Autónoma, y las fotos han sido realizadas por ellas del fondo de Ramón Menéndez Pidal, sobre el que están trabajando ellos y nosotros. Este fondo, esas cajetines que hemos visto, esos archivadores, contienen las papeletas de Ramón Menéndez Pidal para escribir la historia de la lengua española. Ramón Menéndez Pidal vivió entre el año 1869 y 1968. Fue el fundador de la Escuela Filológica Española y una obra central a lo largo de su vida fue la historia de la lengua española. La redacción efectiva la comenzó durante la Guerra Civil Española y continuó hasta en los años 50 del pasado siglo, pero no llegó a terminarla. En 2005, su nieto, Diego Catalán Menéndez Pidal, publicó la obra desde la época prerromana hasta el siglo XVII. Mientras Menéndez Pidal trabajó en la historia de la lengua y en otras obras subordinadas a ellas, fue redactando y almacenando fichas. He puesto fichas, pero realmente eran papeletas, que parece ser que es como él las denominaba, con los datos que estimaba imprescindibles para la redacción de sus trabajos de investigación, con la intención de tener toda la información organizada. Como os he dicho, utilizó como soporte las papeletas que estaban clasificadas mediante guías estructuradas y almacenadas en ficheros como el que vemos ahí mismo, ¿no? Es llamativo que desde antes de la creación del Centro de Estudios Históricos en el año 1910, Pidal ya había recurrido como soporte a las papeletas clasificadas, y era un sistema que habían puesto a sus alumnos de doctorado y a los equipos de la sección filológica del Centro de Estudios Históricos. Y gracias a esta iniciativa, sus materiales para la historia de la lengua iban creciendo y se ajustaban a los progresos de diseño de la futura obra. Me ha parecido interesante describir un poquito qué pasó durante la Guerra Civil con todas esas papeletas y esos archivadores, ¿no? Porque se estuvieron moviendo por ahí. Durante la Guerra Civil, en el año 36, cuando todavía Ramón Menéndez Pidal residía en Madrid, él mostró su preocupación por salvaguardar estos materiales que había recogido y redactado durante 40 años. En un primer momento, en el año 36, las fichas se trasladaron a la Embajada de México. Posteriormente, Pidal emigró a Burdeos y posteriormente a Cuba. En el verano del año 37 le anuncian que tiene que abandonar los sótanos de la Embajada de México en Madrid, y Menéndez Pidal teme por la dispersión de su trabajo, ¿no? Comienza un periodo de cartas para aquí y para allá, ¿no? Y se tienen que trasladar esos materiales, se retienen en Valencia, y es en abril del año 38 cuando el gobierno republicano los traslada a Barcelona, al castillo de Peralada. Cuando las tropas de Franco toman Barcelona, los fondos se trasladan a Ginebra y se depositan en la sección de la Sociedad de Naciones. Y es en el año 1939 cuando se devuelven al nuevo gobierno español y posteriormente a su propietario. El fondo en la actualidad. Bueno, pues el fondo en la actualidad está constituido por 77.000 fichas, todo esto es aproximadamente, organizadas por criterios temáticos estructuradas, que se conservan en la Fundación Ramón Menéndez Pidal, y físicamente se conservan en 2 archivadores de madera diseñados ex professo para albergarlas, varios cajones sueltos
y una maleta. Contienen gran cantidad de materiales inéditos que nos ilustran sobre el método investigador y las fuentes empleadas por Menéndez Pidal. Las fichas contienen información sobre otros periodos de la lengua desde el año 18 hasta el año 1950 y sirvieron también para la redacción de otros trabajos lingüísticos como pueden ser el Manual de Gramática Histórica o Los Orígenes del Español. Conservar y hacer accesible este fondo es un objetivo prioritario para la filología española. ¿Qué beneficios supondría tener accesibles estos fondos para el investigador? Pues suponen un gran valor para la historia de África. Es ese móvil que no sé de quién es. Sigue viniendo para acá. Bueno, como acabo de mencionar, han sido de un gran valor para la historia de la filología española. Expone el método investigador que empleó Ramón Menéndez Pidal, descubre también las fuentes que empleó. Existen fichas que no están redactadas únicamente por Ramón Menéndez Pidal, podrían permitir identificar qué otras personas, alumnos, colaboradores, colegas, contribuyeron en ese trabajo. Y hay una parte de los materiales que corresponden al siglo XVIII y XIX, que se corresponde con la parte sintáctica de la gramática, que nunca se ha llegado a publicar. Son materiales inéditos. El proyecto, ¿no? El proyecto en sí es construir un archivo digital que permita la búsqueda, localización, recuperación, acceso, reutilización y citación de estos materiales dedicados a la lengua española. Tiene dos fases, o se plantea en dos fases. Una primera fase, aunque he dicho que no iba a hablar, sí que voy a hablar, digitalización. Se va a realizar una digitalización de esos fondos y una segunda, dentro de esa primera fase, posteriormente, hay una catalogación y descripción de esas fichas. Se prevé que es un trabajo de 2 años. Ya os digo desde aquí que no va a dar tiempo, lo sabemos, pero a priori es lo que se tiene proyectado. Y existiría una segunda fase, que no sabemos qué pasará, que sería la transcripción de esos fondos. Tras una serie de contactos entre la UAM y la Fundación Ramón Menéndez Pidal, en el año 2016 se firma un convenio marco de colaboración entre las dos instituciones. Y en la cláusula segunda de ese convenio, entre las actuaciones que le corresponden a la Universidad Autónoma de Madrid está el asesoramiento técnico y tecnológico para la creación digital de la Fundación Ramón Menéndez Pidal, que quedaría integrada dentro del repositorio institucional de la UAM, en Bibliosea Archivo. La colaboración y la difusión y visibilidad de esas colecciones bibliográficas y documentales de ese fondo, ¿no? En ese contexto, en diciembre del año 2017, se firma un anexo técnico para emprender el proyecto de la digitalización de las papeletas del archivo. Y esta ha sido nuestra hoja de ruta desde julio del año 2017, en la que se elabora el primer borrador plantilla de especificaciones técnicas. En octubre hay una primera reunión con la investigadora principal, se hacen unas primeras importaciones de pruebas, se define el procedimiento de trabajo. Es en noviembre del año 2017 cuando tenemos una segunda reunión física. Hay unas pruebas reales, nos damos cuenta de unos problemas técnicos que tenemos y que tenemos que solventar y solucionar. Y se elabora un documento de requisitos técnicos, el que necesitan para firmar el anexo, ¿no?, al convenio que os he mencionado anteriormente. En diciembre es cuando se concede la ayuda y se firma el anexo al convenio marco. Es en febrero del año 2018 cuando comienza la digitalización de los fondos, en marzo comienza la catalogación y en abril nos empiezan a mandar las primeras pruebas reales. Gracias a Dios que tenemos un servidor de pruebas, porque si no me hubiera dado un síncope. Pero gracias a Dios también todo se ha ido solventando poco a poco y podemos decir que en mayo de 2018 tenemos depositados en el repositorio los primeros 600 ítems y esperamos que en junio el depósito se haga en eCiencia Datos y de ahí obtendremos los primeros 2. El borrador de especificaciones técnicas. El día que mi jefe me llamó y me dijo hay este proyecto con la Fundación Menéndez Pidal, hazme un documento de unas cuantas páginas sobre las especificaciones técnicas, casi colapso. Gracias a Dios siempre hay colaboradores en nuestro grupo de trabajo que me echaron una mano y durante 3 días hice un máster en este tema
Y bueno, pues elaboré un primer documento de las especificaciones técnicas que deberían tener, un documento marco muy general, ¿no? Y de que, bueno, pues a partir de diferentes estudios, pues llegamos a la conclusión de que tendría que tener un apartado de tipología documental, la manipulación, la digitalización, los requisitos técnicos, la estructura y forma de nombrar los ficheros, el control de la calidad, la vinculación de las imágenes a textos transcritos, los metadatos, la propiedad intelectual y el soporte de entrega. Eso sería el marco en que se debería rellenar y definir para poder comenzar con el trabajo. Y posteriormente pasa el tiempo y bueno, pues hay que investigar, ¿no?, cómo vamos a trabajar, y elaboro una plantilla de metadatos para que el personal que se va a dedicar a catalogar y a describir esas fichas en la Fundación Menéndez Pidal, pues trabajemos todos en la misma dirección, ¿no? Hay que decirle las especificaciones, cómo trabajábamos en biblios de archivo, cuáles son las condiciones, qué campos van a tener que rellenar, qué campos les interesan a ellos, qué campos nos interesan a nosotros y cómo lo tienen que hacer. Entonces, cuando tenemos esa segunda reunión, pues debatimos, consensuamos y a partir de ahí surge una plantilla definitiva de metadatos. Este es un ejemplo de ella. Y no hay que perder de vista que los metadatos son documentación sobre los datos y describen el contenido, calidad, condición y otras características de los datasets. Y los metadatos permiten a los datos ser localizados, accesibles y reutilizables. Que no se os pierda de vista que el primer campo de nuestra plantilla es el file name, que posiblemente a todos os llame la atención, pero ya veréis más adelante cuál es la razón que ocupe ese primer lugar y esa primera posición en la plantilla de metadatos. Otro aspecto muy importante que tenemos que tener en cuenta y que se ha cuidado es la denominación y organización de los ficheros y carpetas. Cualquier estudio que hagáis o curso o formación sobre la gestión de datos de investigación nos van a hablar de la gestión de las carpetas y de la gestión de los nombres de los ficheros de los datos de investigación. Es cierto que es lo que nos van a permitir identificar, localizar y usar esos datos, ¿no? Tienen que ser distinguibles, fáciles de localizar, no fácilmente sobrescritos o borrados y bueno, que permitan una fácil colaboración. En nuestro caso es un aspecto que se encargan desde la Fundación, pero es lo que ellos llaman la asignatura de las papeletas, ¿no? Está compuesto, va a representar, las carpetas van a ser los cajones en los que se están trabajando. En la actualidad están trabajando en el cajón 2 del archivador 1. Y ya ahí, como podéis ver, pues tiene una estructura, hay un apartado que es el nombre del archivador, otro apartado dirigido al número del cajón, el número de ficha y el tipo de fichero con el que estamos trabajando. Y aquí vino un gran debate, ¿no? Había personas dentro de la dirección de mi biblioteca que consideraban que eran datos de investigación y que tendrían que ir al repositorio de datos de investigación. Y yo era firme defensora de que el lugar al que tenían que ir, porque nos daban más versatilidad, eran más versátiles para nosotros y nos permitían trabajar de una manera más técnicas y hacerlos más accesibles, era nuestro repositorio institucional Bibliosea Archivo. Consulté también el punto de vista de mis compañeros de trabajo del grupo de datos y creo que fue casi unánime, ¿no?, que el sitio donde deberían estar esos datos de investigación es Bibliosea Archivo. La realidad es que a día de hoy es cierto, Bibliosea Archivo es donde se van a alojar esas papeletas digitalizadas, pero realmente vamos a crear y vamos a hacer accesibles esos datos a través de eCiencia Datos. Desde luego no vamos a cargar 77.000 datasets en eCiencia Datos, está claro que no. Pero por fruto del trabajo y de cómo ha surgido todo, vamos a crear un documento, vamos a crear unos ficheros que van a hacer accesibles, que se los van a poder descargar los investigadores, que van a poder acceder al documento, a la ficha que a ellos les interese y que puedan hacer recuperar únicamente aquellas papeletas, aquellos temas que resultan de su interés. Por lo cual, nuestra papeleta digitalizada con sus metadatos va a estar en Bibliosea Archivo, pero el handle que nos va a generar DSpace va a ser muy útil para nuestro trabajo en eCiencia Datos y vamos a generar un dato de investigación a partir de otro dato.
El procedimiento que utilizamos de trabajo, pues bueno, pues es desde la Fundación Ramón Menéndez Pidal, digitalizan y catalogan esas papeletas, nos envían unos ficheros, unas imágenes y un fichero Excel que nosotros les hemos propuesto. A ese fichero hay que hacerle una transformación y una adaptación, lo depositamos en Bibliosea Archivo y posteriormente pasaremos a depositarlo en Cienciadatos. 77.000 objetos. Esto no es factible hacerlo uno en uno, es el primer hándicap al que nos enfrentamos. Consideramos, o por lo menos yo, para mí, el objeto digital va a estar compuesto por mi fichero PDF que tiene la ficha digitalizada de la papeleta de Ramón Menéndez Pidal y los metadatos que están atribuidos a esa ficha. Y pensando, preguntando, consultando a otra gente, pues pregunté a mucha gente, debo decir, utilicé el workshop que hubo en Salamanca en octubre para hablar con los informáticos de la Universidad de Salamanca, porque realmente la gente sí que había cargado de manera masiva metadatos, pero no había cargado metadatos y objetos de una manera única, fácil, simple, rápida. Entonces, ellos me dijeron que utilizaban un programa diseñado por ellos mismos y que, bueno, pues que si en un futuro necesitaba acudir a ellos, pues que acudiera. La realidad es que no hizo falta, porque dentro de la página web de DSpace hay información sobre cómo podemos trabajar de esta manera, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues si la Fundación Ramón Menéndez Pidal nos remite nuestras fichas en formato PDF, un fichero que yo le pido en formato Excel con todos los metadatos que yo necesito, ellos me los transfieren hasta el File Center. Y hay una solución que es un programa que es open source, que se lo puede descargar cualquiera, está en GitHub, y se llama SAF Builder. SAF Builder ha sido la solución a todos nuestros problemas, puedo decir que es maravilloso. El SAF Builder es tan sencillo como instalárselo. Nosotros lo tenemos instalado en el servidor de pruebas de nuestro repositorio institucional, ¿no? Entonces, lo que es básico y fundamental es que yo tengo que tener todos los ficheros PDF depositados ahí con los que voy a trabajar. O sea, he dicho que cada papeleta es un fichero PDF y me van a mandar desde la Fundación Ramón Menéndez Pidal esos ficheros y me van a mandar el fichero Excel que veis en la parte inferior de la presentación. Y ahí, como os decía, en la plantilla de metadatos os decía que el file name era súper importante, porque el file name es la columna número 1 de mi fichero Excel. Y después vienen todos los metadatos. Todos los metadatos que yo necesito y que el investigador principal necesita. Entonces, cuando a mí me mandan esto, yo lo primero que hago es comprobar que en ese fichero Excel no tenga ningún duplicado de nombres de ficheros y comprobar que hay una relación entre los nombres de ficheros y los ficheros PDF que tengo, porque es la base de todo el trabajo que vamos a realizar. Y aquí nos surgieron los primeros problemas técnicos, ¿vale? SAF Builder, para construirme ese fichero importante para depositarlo masivamente, necesita que mi fichero input, mi fichero donde están el nombre del fichero y todos los metadatos esté en formato CSV, ¿vale? Entonces yo a partir del Excel genero mi CSV. Hasta ahí todo genial y maravilloso, perfecto. Si no fuera el problema que ha comentado Inara, existe una diferencia de terminología entre el mundo anglosajón y hispano. Nuestros ficheros CSV no son separados por comas, están separados por punto y coma. Primer problema. Segundo problema, si nos fijamos en el campo DC Contributor Autor, Ramón Menéndez Pidal, Ramón. ¿Qué significa? En un fichero separado por comas, significa que Menéndez Pidal se iría en el campo DC Contributor Author y Ramón se me iría al campo DC Title. Y ahí lo que tengo que hacer es apañármelas para que me queden marcados dentro de unas comillas, que tenga que escapar. A mí cuando yo les dije a estos de Salamanca, dijo, ¿y cómo lo hacéis con esto? Dice, esto se escapa a las comillas. ¿Que se escapa el qué? Pues sí, hay que poner algo que identifique que se escapa. Normalmente es una barra. Pues yo probaba con las barras y el SAF Builder me decía que las barras, que no había tutía.
Entonces, bueno, gracias a Google, que en cierto modo a veces es importante, pues descubrí que puedo formatear las celdas y puedo utilizar un dígito, que para mí he puesto el $, que me permita identificar las celdas, ese campo de contributor author, o el de descripción, o el de materias, cualquier campo susceptible que tenga comas dentro o más signos de puntuación, y cuando llega el cambio de mis puntos y comas por mis comas, eso se lo salte y lo obvie. Pero ahí viene el segundo problema. Hasta ahí ya tenía formateado mi campo, pero claro, hay campos que son extremadamente largos. O sea, hay un campo de descripción que, bueno, pues los descriptores dan rienda suelta, y hay un campo de materias que realmente en el campo de materias es donde revelan la verdadera estructura que tiene esa ficha dentro de todo el conjunto de la información que tienen sobre la historia de la lengua. Entonces, para ellos es muy importante. ¿Y qué ocurre? Que si es extremadamente largo, se me codifica el campo. Entonces tenía ahí peleando, pensando, buscando y tal, y bueno, había que concatenar el campo. Eso me llevó algún disgusto que otro, pero bueno, lo conseguimos, ¿no? Entonces ya cuando tienes concatenado el campo, delimitado por $, transformas tus puntos y comas por tus comas, transformas tus $, por tus comillas, obtienes un fichero CSV, lo conviertes le haces con él, gracias al Notepad también, la conversión a Unix, para que lo entiendas, y ya tenemos un fichero que me sirve. Es decir, he pasado de mi Excel, ahora tengo un fichero CSV perfecto con un montón de PDFs. Yo lo que hago es, arranco el SAP Builder y con unos códigos de Unix le digo que me lo convierta en un fichero zip. Y el fichero zip, porque es que biblioteca archivo, DSpace, lo que hace es, entiende los ficheros zip y por eso yo quiero ese fichero zip, que es el que me dice SAP Builder que lo voy a utilizar y que me va a ser súper útil y súper práctico biblioteca archivo. Este recuadro que veis aquí en la parte superior, no sé si cuando hago así lo veis, no sé, vale, bueno, creo que no. Bueno, aquel recuadro simplemente es una reproducción de lo que es el simple archive format.zip. Lo que va a generar es, si yo tengo 100 objetos digitales, si yo quiero subir 100 fichas con 100 metadatos, SAP Builder lo que va a hacer es me va a construir una carpeta, y de cada carpeta para cada objeto, para cada línea de mi fichero CSV que he depositado. Cada línea se va a corresponder con un ítem y me va a generar una carpeta en la que me va a aparecer mi objeto PDF, que lo he abierto, eso es un ejemplo de una ficha, un fichero de contenido y un fichero en XML que me va a tener todos los datos, todos los metadatos Dublin Core que voy a subir al repositorio. Esto lo va a hacer para cada uno de los objetos o cada una de las papeletas que yo voy a ingestar en biblioteca archivo. Es fácil, es sencillo, tarda muy poquito. Yo cojo, me lo descargo en mi ordenador, me voy a DSpace y le digo que me haga una importación en batch. Estos son 100 objetos aproximadamente. Si la red va bien, en 2-3 minutos tengo subidos 100 objetos con sus 100 handles, con sus 100 metadatos. Biblioteca archivo, este es el fondo que hemos creado para la Fundación Menéndez Pidal, para las papeletas de la historia de la lengua, y actualmente son varios cajones con los que estamos trabajando. En la actualidad estamos trabajando con el cajón 2, que está dedicado a la romanización, latín vulgar, latín literario y de época visigótica. Voy a abrir, vamos a ver, para que veáis un ejemplo, a ver si esto va rápido o no va. Así que vamos a entrar. Digo yo. Bueno, esto es como la apariencia que tiene, y aquí ponemos una breve descripción y yo voy a ir a materias porque me parece lo más significativo a la hora de verlo. Estos son nuestros objetos, y si voy, la materia es romanización, latín vulgar y literario, época visigótica, y me voy y lo puedo descargar y lo vamos a ver. Y aquí tenemos nuestra ficha
de don Ramón Menéndez Pidal manuscrita. Llevamos 600. Llevamos 600 subidas, 696 en concreto. Y bueno, pues semanalmente me pasan, y ya cuando ya tienes automatizado todo el proceso, realmente en menos de una hora se suben 100 objetos digitales. O sea, realmente una vez que el trabajo ha sido llegar al momento actual, en el momento actual todo se ha simplificado y es más fácil. Pero hemos querido dar un paso más allá, y repensando el proyecto, pues pensé, digo, pues igual mis jefes sí que tenían razón, y es cierto que esto tiene cabida en eCiencia Datos. Y bueno, les hice la propuesta y parece ser que la han aceptado y va a tener su parte en eCiencia Datos. ¿Por qué? Porque yo tengo un fichero CSV al que le voy a añadir el handle de cada objeto, al que voy a indicarle los autores de las fichas, las materias, las descripciones. No les voy a poner si el formato, mimetype y todo eso, porque eso no les interesa al investigador, pero sí que les interesa qué contenido tiene esa ficha. Crearemos el fichero README file, que es, como ha comentado Ainara, en la que se explicará todo el proyecto, qué se está describiendo en esas fichas, qué contendrán, y luego generaré un fichero CSV en el que contendrá esa información, ese handle, de tal manera que cada investigador que esté interesado en el proyecto se pueda bajar ese Excel, ese CSV, abrirlo en Excel, y va a tener una serie de metadatos y va a tener el enlace al objeto digital. Yo voy a poder delimitar por los temas que realmente me interesan, porque realmente en el repositorio es una amalgama de muchas cosas, tienes que saber lo que buscas, pero aquí ya lo voy a ver y puedo delimitar qué temas me interesan y puedo descargarme y utilizar las fichas que realmente me interesan. O sea, hemos visto que realmente sí que tiene una gran utilidad y sí que lo vamos a depositar en eCiencia Datos. A partir de ahí obtendremos un DOI, y lo que nos va a permitir es una citación. Y sí que es cierto que esto ya sería a más largo plazo, lo suyo sería que tuviera una página web en la que esa información se pudiera exponer y tener difusión, la que debe tener este fondo y este proyecto. Y espero que os haya gustado, y si tenéis alguna pregunta o alguna duda, pues estoy a vuestra disposición.